Muy buenos días, tengan todos ustedes, bendecido domingo, bendecida semana. Una vez más estamos aquí para llevar la palabra de Dios a todos nuestros hogares y esperamos que el tema de hoy, que se llama Fe en Dios, el poder en Dios, sea buena para ustedes, ¿no? Que sea de edificación, porque bueno, la fe es el pilar donde gira toda nuestra vida espiritual. Nosotros, lo dice la palabra, somos salvos por fe. Entonces, la fe representa ese pilar donde nosotros podemos llegar a Cristo, podemos llegar a Dios, llegamos a tener poder en Cristo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver hoy por qué de repente nuestra fe flaquea, por qué de repente sentimos que perdemos la fe y en su momento, cuando estamos en esas situaciones, qué es lo que podemos hacer. Entonces, yo les voy a pedir que me acompañen en una oración para poner en manos de nuestro Señor este servicio. Señor Dios Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, bendición para todas y cada una de las personas que nos están viendo y escuchando, bendición para su familia, para sus matrimonios. Que esta semana, Señor, sea de manifestación grande, poderosa de tu misericordia y de tu gracia. Señor, guía el día de hoy nuestras palabras, que tu Espíritu Santo se derrame sobre todos nosotros y que todo sea para tu gloria y para tu honra. Así sea, te lo pedimos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les decía, hermanos, la fe es el pilar donde nuestra vida espiritual debe girar, ¿verdad? Entonces, muchas veces yo creo que todos, esto es definitivo, aún los grandes, los apóstoles, las gentes de fe han tenido tropiezos y todos tenemos tropiezos con respecto a la fe. Entonces, ahora, ¿cuál es el marco ideal, el punto al que nosotros debemos caminar como creyentes? La fe, hermanos, debe ser una experiencia plena, gratificante, llena de gozo, llena de paz, aún en medio de las pruebas, ¿verdad? Aun cuando momentáneamente estemos en algún problema, cruzando algún desierto, la fe es ese fundamento, es esa roca sólida donde nosotros podemos pararnos y aunque haya viento, aunque haya olas, nosotros poder permanecer de pie en espera de la obra y de intervención del Señor Jesucristo, no siempre confiados y más que confiados con la certeza de que Él va a resolver todas esas situaciones en las que nosotros estamos. Pero no siempre es así, hermanos. No siempre esa fe está firme y no siempre con esa fe podemos estar llenos de gozo y de paz. Muchas veces titubea, tenemos una fe inestable, una fe que a veces no es fuerte, no es del todo madura y que aún cuando el creyente tenga mucho tiempo en la fe, esta se llena o tiene tropiezos de duda y titubea. La fe, hermanos, es la clave de todo en nuestras vidas, de todo, absolutamente de todo. Lo que somos, lo que logramos y lo que nos vamos a convertir lo define la fe. Hacia dónde caminamos, nuestros logros, todo lo que somos y todo lo que vamos a convertirnos está en torno a nuestra fe. Pero, ¿qué es la fe? De acuerdo a la Biblia. Vamos a la primera lámina, a los primeros versículos. Hoy tenemos un formato diferente. Espero que sea bueno para ustedes, para que podamos comprender mejor Dice la lámina, la primera lámina, dice, ¿pero qué es la fe? ¿Verdad? ¿Qué es la fe? De acuerdo a Hebreos 11:1, este formato es el anterior, pero bueno, vamos a tener un nuevo formato hoy. Dice, la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve,
dice Dios habla hoy, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de lo que no vemos, de cosas que no vemos. Ahora también Hebreos 11:6 define, da una característica de la fe. ¿Por qué es importante tener fe? Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es tiene galardón de los que lo buscan. Perdón, todavía tengo problemas de dicción, tengo dormida esta parte de mi boca y no es una disculpa, es una situación, fue una secuela de mi operación y de repente batallo para pronunciar algunas palabras. Una disculpa. Y dice Hebreos 11:6 en la versión Dios habla hoy, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que los buscan. Entonces, aquí en estas dos definiciones, en estos dos versículos, nos dice que la fe no es así como que creo que puede ser, a lo mejor, no, es certeza, dice, de lo que se espera. Y en la otra versión dice plena seguridad de recibir de lo que se espera. Eso es tener fe. Yo tengo plena certeza, plena seguridad que aquello que yo espero, que es una vida en el camino de nuestro Señor, que es una vida de paz, de gozo, de bendiciones, de mi familia, de que no voy a dejar de comer, de que voy a tener un techo sobre mi cabeza, ¿verdad? Es un hecho. Dios, como mi Padre, que me ama, no me va a abandonar, no me va a dejar solo. Yo tengo esa plena certeza. Mi Padre jamás me va a abandonar. Él me va a sostener. Y dice que estamos convencidos de aquello que no se ve. Y miren, muchas veces la gente que no cree nos critica mucho por eso. Es que son fanáticos de cosas que no ven, cuando han visto a Dios, etcétera, etcétera. Pues quiero decirles que esa gente agnóstica o gente incrédula, la gente que definitivamente no cree, tiene más fe en cosas que tampoco conoce, que tampoco ve, ¿verdad? El que descubrió el átomo allá en la antigua Grecia o que lo definió, él sabía que había algo ahí, una pequeña partícula, según él indivisible, ahora sabemos que es divisible, pero él sabía que estaba ahí, él tenía la certeza de que había una partícula elemental. Los que creen en el Big Bang, se necesita tener mucha fe, mucha fe, más de la que usted y yo podemos tener para creer que de la nada surgió todo, ¿verdad? Entonces necesitan tener una cantidad enorme de fe para creer en la teoría de la evolución, que al final de cuentas no es una ley, no es un conocimiento científico, esa es una teoría, como existen muchas, no está comprobada. Si estuviera comprobada sería la ley de la evolución. Entonces, una simple y sencilla teoría que no han podido comprobar, pero a la que todo mundo cree a fe ciega. Esa sí es fe ciega, ¿verdad? Yo, en lo personal, tú, hermano, ¿por qué crees en Dios? Porque has tenido muchas manifestaciones. Yo estoy seguro que tú que estás del otro lado, has tenido muchas manifestaciones de milagros, de cosas que no tienen explicación, y eso te hace creer que existe una fuerza sobrenatural, que existe alguien más allá de lo que nosotros conocemos y nosotros llamamos Dios, ¿verdad? Que hay un creador del universo, esa es la definición de Dios, el creador, ¿verdad? Y que por eso estamos aquí. Nosotros, en base a esto, a las pruebas de la existencia, a la causalidad, ¿verdad? Hay un efecto, tiene que haber una causa, y para nosotros la causa primera es Dios. Para ellos es la nada. Ah, caray, ahí sí necesitan mucha fe. Yo creo en un ser que no puedo definir, que no puedo comprobar, pero sé que existe porque hay pruebas. Tú y yo somos una prueba de ellos. La naturaleza, el universo, somos prueba de ello.
llevando al principio de causalidad de la ciencia, sería razonable creer en un creador. De la nada no viene nada. Ellos no, ellos creen que de la nada. Entonces, ¿y qué es la otra? Nosotros tenemos que fundamentarnos en la fe, porque si no, nunca vamos a agradar a Dios, nunca vamos a estar bien con nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos creer en Él, tener confianza. Es como los niños, ¿verdad? Que ustedes los agarran a los chiquitos y los avientan. Él tiene la plena confianza de que los van a capear, ¿verdad? Los van a atrapar, ¿verdad? Ellos están confiados. Cuando un niño que no sabe caminar lo toman de la mano, él tiene la plena certeza de que no lo vas a soltar, ni lo vas a aventar, ni lo vas a dejar solo. El niño, cuando va caminando contigo en un centro comercial o algo y va de tu mano, te va viendo, va confiado. ¿Qué es lo que sucede cuando un momento te pierde de vista? Entra en pánico. Su padre lo ha dejado, su padre lo ha abandonado. No, y el padre entra en peor pánico, ¿no? Yo creo que a todos se nos ha soltado alguna vez un hijo en algún sitio público y se te acaba el mundo, ¿va? Pero el niño también empieza a llorar, a gritar. ¿Por qué? Ha perdido a su padre, perdió el que lo protege, perdió el que le dio seguridad, en el que tiene fe, en el que sabe, cree y sabe, y tiene la certeza de que a su lado está seguro. Esa es nuestra fe, esa es tu fe, nuestra fe, donde estamos ciertos, tenemos la certeza de que tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, en la presencia, en Dios, estamos bien. Entonces, nosotros, cuando estamos en esto, ¿verdad? Nos damos cuenta, vamos a pasar a la siguiente lámina, que en la Biblia la fe es un elemento que ha distinguido a los grandes siervos de Dios. Noé, por ejemplo, construyó una barca. Caray, Noé, hermano, nosotros no tenemos ni idea de la dimensión de lo que hizo Noé. Noé tenía 400 años, 300 años cuando empezó a construir la barca. No era un jovencito, tenía hijos, una esposa. Tardó 90 años en la construcción, en medio del desierto, hermano, donde no llovía, donde no había posibilidades de una inundación. Pero él recibió la instrucción y tuvo fe de que lo que el Padre le ordenaba era lo correcto y lo necesario. Como tú y yo podemos tener esa certeza de que de repente sabemos cuál es la voluntad de Dios y como que nos hacemos, como que no te oigo, como que no te veo, como que estoy distraído y tomo por mi camino. Nosotros sabemos que cuando cumplimos la voluntad del Padre, mientras no nos soltamos de su mano, estamos bien. Entonces, Noé, en esos 90 años, yo creo que es el predicador más frustrado, ¿eh? En 90 años no pudo convencer a nadie más de que venía el diluvio. ¿Es un diluvio? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un diluvio, ¿no? Nadie le hizo caso, por eso sube exclusivamente con sus hijos, las esposas de los hijos y la esposa. Fueron los únicos que le creyeron, y a lo mejor ni le creyeron, pues eran sus hijos, lo subió a fuerza, igual a la esposa. No creo que sea el caso, pero nadie más le creyó. Qué frustrante estar de 90 años predicando, ¿verdad? Y que no, nadie se ha tocado por la palabra de Dios, ¿verdad? Y enseguida, durante 90 años, que te estén tachando de loco por estar construyendo un arca en medio del desierto. Pero él tenía fe, él estaba seguro que lo que Dios le había ordenado tenía un propósito. Lo que decimos, nuestro Dios es un Dios de propósito. También Sara era una mujer ya anciana, ya no menstruaba, ya no había biológicamente, físicamente la posibilidad de embarazarse, ya había dejado, decían ellos, las costumbres de las mujeres, que era finalmente la ovulación con su respectiva regla. Pero el Señor le dice, Sara incluso llega a dudar, por eso ofrece a la esclava para que el esposo de Abraham tenga un hijo. Error que hasta la fecha sigue costando la guerra entre los israelitas y los palestinos. El otro hijo es el por donde vienen los palestinos y hasta la fecha siguen peleados, ¿verdad?
Sara quiso ayudar a Dios, imagínense. No, mi esposo va a ser el padre de naciones y de ahí va a venir toda la descendencia de Dios. Pues no llega, le voy a ayudar a Dios. Y cometió un error tremendo, que está el día de hoy, todavía está pagando el pueblo de Dios. Pero al final de cuentas ella creyó. Y esa creencia se convirtió en algo real. Ella finalmente, a esa edad, a los 90 años, Abraham ya tenía 100, ¿verdad? Este, nace su hijo, ¿verdad? De donde viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo y nosotros. El propio Abraham, ¿verdad? Más adelante él ofrece a Isaac, ¿verdad? El Señor le dice, ofrécele un sacrificio y él no duda. Él no duda. Yo quiero pensar las luchas tremendas que tuvo, pero al final de cuentas el Señor le dice, sacrifícalo. ¿Y qué es lo que hace? Dice la Biblia, otro día muy temprano se levantó y se fue. O sea, nada de que me espero, espérate, Señor, está muy soleado, o está nublado, o está lloviendo. No, otro día temprano tú me mandaste, yo voy. ¿Sí? A sabiendas de que ese Dios todopoderoso, en su momento, lo iba a resucitar, algo iba a hacer, porque si Dios le había prometido que de ese hijo iba a venir descendientes como el mar como la arena del mar, él sabía que de alguna manera eso se iba a cumplir. De esas maneras inexplicables que tú y yo muchas hemos recibido milagros de que no sabemos cómo, pero las cosas se compusieron. Esos problemas que se han arreglado, que tú y yo, haciendo lo humanamente posible, no se hubiera arreglado y de repente, pum, se acomodan las cosas como tú y yo no hubiéramos podido arreglarlas y se componen los problemas. O la salud que llega de repente, que estamos ya con un diagnóstico de fatal, ¿verdad? Un diagnóstico de muerte, y de repente, pum, llega la enfermedad y los mismos médicos no se explican cómo pudo haber sido y simplemente dice, son cosas que suceden. Sí, y sí son cosas que suceden, gracias a Dios. Finalmente, y no finalmente, hay muchos otros casos. Moisés deja Egipto y cruzó el Mar Rojo a los 80 años. A los 80 años va y Dios lo manda. Habrá que recordar que Moisés decía, si no manda otro, yo estoy viejo, es más, no sé hablar, tartamudeo. ¿Y con qué? Ve. Y a los 80 años, él se convierte en líder del pueblo. Bueno, él encabeza, ¿verdad? Al pueblo de Dios para sacarlo de Egipto, ¿verdad? Contra el gobernante más poderoso de ese tiempo, que era el faraón, ¿verdad? Entonces, la fe de Moisés de ninguna manera titubeó, ¿verdad? Al principio titubeó, cuando le dice, Señor, ¿por qué yo? Ve tú, ¿verdad? Pero luego el Señor le insiste, le dice que se apoye en su hermano y todos conocen la historia. Él cumple al pie de la letra lo que el Señor le encargó. Ahora, ¿por qué titubea la fe, hermano? ¿Por qué de repente tú y yo tropezamos en nuestra fe? ¿Por qué de repente nos flaquea? ¿Por qué de repente se debilita? ¿Por qué de repente incluso desaparece? No, llega un momento en que por más que buscamos, lloramos, parece que nuestras oraciones topan en el techo, parece que Dios no nos oye, parece que estamos hablando a nada, ¿verdad? Hay momentos que no tan solo titubea y flaquea, hay momentos en que nuestra fe desaparece. Dice, y normalmente se centra en algunos momentos. Es cuando entra en conflicto con nuestros razonamientos. Digo, bueno, si yo tengo un diagnóstico X, pues, y los médicos me dicen que ya no hay nada que hacer, pues ya no hay nada que hacer, ¿verdad? O sea, no hay medicamentos, ya es tarde, ¿verdad? Me van a embargar, ya perdí el juicio, ya no tengo dinero, me van a embargar, ya no hay nada que hacer. Mi hijo o yo mismo estoy en el alcoholismo, en las drogas, como llega uno a pensarlo, ¿sabes qué? Ya, ahora sí, así soy yo y hasta la muerte, ¿no? Entonces llega esa intervención sobrenatural, ¿verdad? De que de tal manera que contra toda lógica, contra todo raciocinio, el Señor interviene y
soluciona las cosas. Incluso, aquí quiero hacer un paréntesis, no es el caso, nuestra iglesia es virtual y no, no recibimos diezmos ni ofrendas, ni la solicitamos, ¿verdad? No porque tengamos, simplemente pues esto es un ministerio que nosotros estamos sosteniendo, ¿no? Modestamente pero lo estamos sosteniendo. Miren, en cuanto a los diezmos y las ofrendas, mucha gente piensa que si gana 1,000 y da 100, el diezmo, dice, no, pues si con 1,000 no completo y me quedo con 900, pues menos voy a completar, ¿verdad? O si gano 10,000 y doy 1,000, pues menos voy a completar. Completo más con 900, completo más con 1,000, con 900. De acuerdo a tu lógica y a la lógica del mundo, sí. Y si sumas, sí. Pero estamos hablando de cuestiones sobrenaturales. Yo te lo digo por experiencia propia. Cuando tú empiezas a dar tus diezmos, cuando empiezas a dar tus ofrendas, esos 9 que te quedan te rinden mucho más. Y no sé cómo. Eso es precisamente la cuestión sobrenatural. No sé cómo. Pero empiezas a avanzar más que si tuvieras los 1,000. Empiezas no sé, incluso dice, Dios pone tropiezo contra todos los incidentes, que se te ponchó la bicicleta, que se te ponchó la llanta del carro, que se te fundió un foco, que hubo un corto del refrigerador. Dios empieza a poner tropiezo en todo eso y el dinero, esos 900 que te quedaron, ¿verdad? Te lo aseguro, hermano, te lo aseguro, y muchos deben dar testimonio de esto, te van a rendir que los 1,000. ¿En qué otro momento entra nuestra fe en dudas? Cuando de repente el diablo nos habla al oído y nos dice que somos indignos, ¿verdad? Cuando te dice tú, Gerardo, tú, Luis, tú, Manuel, tú, pues eres un pecador, eres esto, eres lo otro, eres un borracho, fuiste un mujeriego, fuiste un ladrón, fuiste un mentiroso, o eres lo que es peor, ¿verdad? ¿Cómo te vas a atrever a pedirle a Dios, verdad? Dios no te va a oír, Dios no te va a hacer caso. Eres indigno, eres un pecador. Pero recordemos, hermanos, que no se te olvide, que no se me olvide que esto, la intervención de Dios no es por tus méritos ni por mis méritos, no es por tus obras ni por mis obras, es por misericordia, es por gracia. Él tiene, eso es gracia. Te la doy porque tengo. Y misericordia es te la doy aunque no la merezcas. Ahí está la respuesta. Y no es que lo merezcas, tienes razón, no lo mereces ni tú ni yo. Pero esa es la misericordia. Te lo doy aunque no lo merezcas y te lo doy porque quiero dártelo, porque lo tengo. Esa es la gracia. Entonces, de repente, si le hacemos caso al diablo, ¿verdad? Al demonio, sí, vamos a resultar que somos indignos y es raro. Yo creo que es la única vez que no miente. No somos dignos. Cuando te dice no eres digno, es cierto, no soy digno, pero mi Padre me quiere y aunque no sea digno, me lo va a dar. Porque Él es bueno, porque Él me ama, ¿verdad? Entonces, no hagas caso a esa falta de dignidad porque no es el motivo porque Dios te da o me da las cosas. Cuando no entendemos también los tiempos de Dios, cuando decimos es que ya pasó tantos meses, tantos años y no veo el resultado. ¿Sí? Ahorita decíamos Sara a los 90, Moisés a los 80, Dios tiene sus tiempos. Y aunque aparentemente sea tarde, todo eso que el Señor puso de propósito para tu vida se va a cumplir. Se va a cumplir. No desesperes cuando Dios está en silencio, dicen, está trabajando. No lo interrumpas. No trates de ayudarlo. Dios está trabajando, ten la plena confianza. También nuestra fe flaquea cuando nos enfocamos en el problema. Vemos que el problema es muy grande, que nos rebasa, que está más allá de nuestras fuerzas y de nuestras capacidades. Y muchas veces es cierto, pero no está más allá de las fuerzas, de la capacidad y del poder de Dios, hermano. Entonces, sí, si te enfocas en tu capacidad para resolver el problema, pues a lo mejor estamos pues, acabados, ¿verdad? Pero no está fuera del alcance de Dios. Cuando no conocemos los caminos de Dios, ¿verdad? Miren, dice la palabra, el que siembra cosecha, el que busca encuentra. Dios espera en favor de los que esperan. Pídelo en mi nombre y te será concedido. Entonces, es eso. Ten fe y verás la gloria de Dios,
¿verdad? No te apartes del camino de Dios, porque fuera menos vas a encontrar soluciones. O las vas a encontrar, sí, pues debes dinero, vete a vender droga a una esquina, o vete de malandro a matar gente, y a lo mejor consigues la lana que necesites para salir una bronca, hasta para traer un carro. Sí, pero el costo viene después, ¿verdad? Y cuando el pecado bloquea el poder de Dios, cuando no hemos sido capaces, no de ser buenos, hermanos, es que no eres bueno, Dios no te va a ayudar, no, pues no nos ayudará a nadie, ninguno somos buenos, ni fuimos buenos. Es cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. Dice Juan, primera de Juan 1:9, Dios es fiel y justo para perdonarnos y olvidar tus pecados, nunca más volverlos a recordar. Entonces, sí, nosotros de repente tenemos estorbo, no estamos con Dios porque vivimos en pecado, ¿verdad? Pues obviamente Dios, si yo me aparté y tomé mi camino y ando de malandro, pues estoy separado de Dios. Y Dios, pues difícilmente va a llegar ahí. Si yo en cambio vengo, confieso mis pecados, me arrepiento, tengo la certeza de seguridad que Dios es fiel y justo para perdonar esos pecados, ¿verdad? Y no olvidarnos. Y finalmente, otro de los motivos es cuando Dios, cuando escuchamos las mentiras de Satanás. Acuérdate, desde el primer momento Dios le dijo a Eva, come y no morirás, ¿verdad? Y fue mentira. Ni fue como Dios, porque ella era como Dios, al contrario, perdió la oportunidad de ser como Dios. Ella era perfecta, sin dolor, sin enfermedades, no iba a morir, nunca le iba a faltar nada. Y cuando se cae la mentira del diablo de serás como Dios y no morirás, cae de la gracia de Dios, pierde el Edén, pierde el contacto con Dios, se separa de Dios, que es lo que quiere decir pecado, ¿verdad? Entonces, ahora, vamos a la siguiente lámina. ¿Cómo corregimos esa fe titubeante? ¿Verdad? ¿Cómo corregimos? Primero que nada, preguntémonos, cuando tenemos dudas respecto a lo que estamos viviendo, ¿estas dudas provienen de Dios? ¿Verdad? ¿Es imposible que esto se solucione? ¿Qué dice la palabra? Si pienso en mis medios, en mis recursos o en lo del mundo, probablemente hay imposibles. Pero si voy a la palabra, vamos a encontrar que para Dios no hay imposibles, ¿verdad? Estas dudas es la primera pregunta. ¿Provienen de Dios o provienen de mi falta de fe? Y luego enseguida preguntarme, ¿me ha fallado Dios alguna vez en el pasado? Seguro que todos vamos a decir que no. Que no ha sido en mis tiempos y en mis caprichos, en mis deseos, en mis locuras y en mis tonteras, eso es cierto. Pero en lo elemental, en tus necesidades, no en tus caprichos, Dios nunca te ha fallado. No te has quedado sin comer, estás vivo, tienes un techo, Dios no te ha fallado. Puede ser que ahorita estés pasando por un desierto, que momentáneamente no tengas trabajo, que momentáneamente tengas problemas económicos, que momentáneamente estés enfermo, sí, pero voltea hacia atrás y verás que Dios siempre te ha sacado de ese desierto. Ese desierto tiene un fin. Y después viene la tierra prometida. Todos esos grandes problemas que en un momento recuerda, voltea un poquito. Todos esos grandes problemas que tú creíste que no tenían solución, que te sentiste estoy acabado, no hay solución. Voltea y verás que sí hubo solución. Verás que sí hubo solución. Enseguida, cuando tienes problemas de necesidades, ¿no prometió Dios suplir todas tus necesidades? Dice Filipenses 4:19, conforme a sus riquezas en la gloria de Cristo. Madre Santa, decir, me va a suplir mis necesidades conforme a su riqueza. Pues es dueño de todo el universo, de todo lo de la pata, tendrá con qué suplirlas. Tiene todo el poder, es el creador. Él tiene todo el poder y toda la riqueza.
Entonces, ¿podrá ayudarte? Pues claro que puede. Enseguida, ¿hay algo difícil para Dios, hermano? ¿Hay algo difícil para Dios? Nuestro Dios es el Dios de imposibles. Dice Lucas 1:37, no hay nada imposible para Dios. Y dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si todo lo puedo en Cristo y no hay imposibles para Dios, pues de repente digo, oye, es inexplicable cómo de repente nuestra fe flaquea. Y flaquea, ¿por qué? Porque como dijimos anteriormente, eh, si buscamos la solución en nuestros recursos, en nuestros medios, ya estamos perdidos muchas veces. Hay cosas que por nuestros medios no son solucionables, pero no así para Dios, ¿verdad? Para Dios no hay imposibles, uno, dos, ¿verdad? En Él todo lo podemos. Entonces vamos a la siguiente, a la siguiente lámina. Decir, entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que podemos hacer para encontrar esa mano que nos guía? Esos brazos que nos cobijan, esos brazos que nos hacen sentir calor, que nos hacen sentirnos amados, que nos hacen sentirnos confiados, que nos hacen sentirnos amados, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Uno, leer la palabra de Dios a diario, sin prisas y meditándola. Ahora, mucha gente va a decir, como a mí me dijeron un día, ¿verdad? Pues un amigo le comenté que iba pues los domingos al servicio, los lunes iba a discipulado, el miércoles atendía una célula, el jueves teníamos varones, y me dijo, oye, está loco, te fanatizas, tranquilo, no te metas tan a fondo, eso es fanatismo. Y le dije, bueno, yo así me siento bien, ¿verdad? No, sí, pero está bien que vayas, pero no te la tomes tan en serio. Varios minutos después en la plática, me dice, fíjate que estoy corriendo. Estoy yendo a correr todos los días. Dije, ¿cuándo corres? Dijo, corro de lunes a sábado. Todos los días, 1 hora. Y le digo, oye, hermano, no te fanatices. ¿Es mucho? Oye, no, es diferente. Le dije, no, espérate, yo estoy diciendo que voy 4 veces a la iglesia y me dices que estoy exagerando y que estoy siendo fanático. Tú corres 6 días a la semana y está bien. O sea, de repente perdemos esa objetividad, ese sentido común, esa sabiduría que nos da el Espíritu Santo para saber si realmente, hermano, esto que nos piden leer la palabra de Dios a diario sin prisas y meditándola es algo que está fuera de cualquier situación, o que es una actitud fanática. Hermano, si tú vas a hacer una dieta, la haces de lunes a domingo y otro lunes a domingo, todos los 7 días de la semana. No puedes un día sí y un día no. O un día sí haces dieta y 5 no, 6 no. No, pues entonces no es dieta, hermano. Si te dan medicamento y te dicen cada 8 horas, es cada 8 horas. No, en la mañana sí, y dentro de 5 días otra vez medicamento. No. Entonces, en algunas cosas no te parece extraño ser disciplinado y detectar la necesidad de llevar una disciplina y de ser ordenado. Por ejemplo, esa de quiero bajar de peso, tengo que hacer dieta todos los días y de muchas cosas. O sea, no tan solo voy a seguir una dieta todos los días, ¿verdad? Sino por un periodo suficiente. Enseguida voy a hacer ejercicio, no de vez en cuando, sino todos los días. Si tengo diabetes, me voy a cuidar todos los días. Si tengo una enfermedad y me está dando un medicamento, lo voy a tomar todos los días, 3 veces al día, como lo me dice el doctor. O sea, qué de raro, qué de extraño, qué de fanático tiene eso, hermano. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Sí nos parece mucho a diario, ¿verdad? Sin prisa, sin meditándola, ¿verdad? Caray, pues que no es lo mismo. Ya estoy cuidando el físico, quiero adelgazar, o quiero curarme de diabetes, de hipertensión, o controlarla cuando menos. Entonces tengo que estar durante toda mi vida tomando ese medicamento varias veces por día. ¿Por qué ahí no considero que sea un fanatismo?
Es que es diferente porque estoy cuidando mi cuerpo. Pues acá está mejor. Estás cuidando tu espíritu, tu alma que va a ser eterna. Ese cuerpo que hoy tienes y que cuidas, va a morir, se va a convertir en polvo y se va a acabar. Hagas lo que hagas. En cambio, lo otro, tu espíritu, tu alma, busca la eternidad. Tú estás tomando medicamento, estás comiendo, estás haciendo lo necesario para esa vida eterna, hermano. No es fanatismo. Entonces, hermano, por eso de repente nuestra fe flaquea. Si dice, no, la dieta no sirvió, ¿verdad? Y la cumplías al pie de la letra. No, pues un día sí, 3 no, un día sí, 3 no, no. Entonces la dieta no es la que falló, el que fallaste fuiste tú. Entonces, Dios no falla. Los que fallamos sobre nosotros porque nos retiramos del camino, le soltamos la mano, le damos la espalda, nos retiramos de Él. Él no falla. Él es fiel, total, completamente fiel, a pesar de los pesares, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la palabra a este respecto? En Romanos 10:17 dice, así es la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe es por el oír. Si no estoy, en este caso también el leer, ¿verdad? Anteriormente la Biblia fue escrita cuando decía, tienes que oír la palabra a diario, porque habrá que recordar que en los primeros tiempos toda la enseñanza era hablada, no había, no, ellos no contaban con esta bendición, mucho tiempo. Entonces ellos tenían que oír a diario la palabra, que alguien les predicara, que les diera la palabra. Ahorita, pues tienen la Biblia, y ellos difícilmente tuvieron en aquellos tiempos una Biblia completa, materialmente imposible, y durante muchos siglos. Ahorita somos una generación bendecida. Tienes esto, tienes por la computadora, tienes por el celular. Mira, si no haces esta dieta, si no haces este ejercicio de leer la palabra de Dios, es porque no quieres. Y si estás mal, es porque has decidido estar mal. Tomar otro camino lleno de espinas, lleno de oscuridad, llenos de tropiezos. No digo que en el otro no haya oscuridad y tropiezos, no, también hay tropiezos, pero ahí no estás solo, esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Josué 1:8? Nunca se apartará este libro de ti. De día y de noche meditarás en él y prosperará tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la promesa. Esa es una de las muchas promesas, ¿verdad? Léelo, que nunca se aparte de ti, medítalo y prosperará tu camino y todo te saldrá bien. De alguna manera, es lo que te ofrece lo que decíamos ahorita los medicamentos. Tómelo a diario y va a estar estable. No lo descuide su dieta y va a estar mejor. No haga esto, no haga lo otro y va a estar mejor. Acá no te permiten estar mejor. Acá te ofrecen la presencia de Dios en tu vida, suplir todas tus necesidades, que todo te salga bien y una vida eterna, hermano. Entonces, de veras, pues el ofrecimiento es muy atractivo. Vamos a Santiago 1, del 6 al 7. Mire, la Biblia, uno de los fundamentos, bueno, el fundamento es la fe. Y hay muchos versículos, escogí algunos para compartirlos con ustedes, ¿verdad? Dios me mandó estos y son los que yo comparto. Dice Santiago 1, del 6 al 7. Dice, pero pidan con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El mar que va, que viene, que va, que viene, que va, que viene, que se mueve, se no sale de ahí, ¿verdad? Si no pienses, pues, quien tal haga que reciba cosa alguna. Si estás en la fe, no estás en la fe. ¿Estás en Dios? No estás en Dios. ¿Estás en el pecado? No estás en el pecado. El lunes, el domingo en el servicio y el resto de la semana en el mundo. No, quien tal haga, dice ahí mismo Santiago en el 8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tengo dos ánimos, como que sí, como que no, como que sí, como que no, como que no, espérate. Decíamos la semana pasada, las medias embarazadas que no existen, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 21:21 sobre el mismo tema?
Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieras fe y no dudaras, no solo harás esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeras, quítate y échate al mar, sería hecho. Cuando nosotros hablamos de la fe, no podemos imaginar o no debemos imaginar, el Señor era muy simbólico de decir, a ver, es un hombre de fe, a ver, cerro, quítate y hazte para allá, como para qué, ¿verdad? O sea, como para qué. No, van a moverse esas montañas, hermano, que tienen toda una vida, estorbándote. Los vicios de los hijos, la violencia del esposo, el adulterio en el hogar, la pornografía, la enfermedad, la pobreza, todas esas montañas que para ti resulta imposible mover humanamente, Dios, sí, dice, si tuvieras fe, tú podrás mover esas montañas, tú, ¿verdad? Y luego dice Juan 11:40, Jesús les dijo, no te he dicho, le dice a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. En este momento, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de hacer uno de los más grandes milagros que hay en la Biblia, la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Esa resurrección que le dijeron, hubieras venido antes, hubieras salvado. Él no fue antes porque él quería regalarle a Lázaro y regalarle a sus hermanas, como quiere regalarte a ti, hermano, no un milagro de sanarte, un milagro de resucitarte a una nueva vida, a nacer de nuevo, ¿verdad? Si hubiera venido Cristo antes con Lázaro, lo hubiera sanado y hubiera sido un milagro, indiscutiblemente. Hubiera sanado a alguien más. De eso sanó a muchos. Pero no, a Lázaro le tenía reservado, como te tiene reservado a ti, un gran milagro. Y ese gran milagro en Lázaro fue resucitar 4 días después de muerto. En ti, hermano, también tiene un gran milagro de mover esas montañas, de mover esa muerte espiritual que muchas veces lleva el hombre en sí mismo, volver a nacer. Dice por último Juan 5:20, de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Mira, esos muertos que nuestro Señor resucitó, uno dice, ¿yo cómo resucito un muerto? Pues quiero decirte que los que estamos en la fe somos gente resucitada, gente que volvimos a nacer, gente que vivimos una vida de dolor, de angustia, de miedo, de oscuridad, de soledad, de depresión, de conflictos, de traumas, de complejos, de resentimientos. No acabaría toda la mañana en muchas cosas que cargamos, hermano. Y vino Dios, vino nuestro Señor Jesucristo, tuvo misericordia de ti y de mí, oyó nuestro clamor, oyó el clamor de ese hijo desesperado, impotente, débil, azotado por el enemigo, zarandeado por el enemigo, y vino en tu rescate y vino en el mío, y nos hizo nacer de nuevo. Y Él, hermano, en su fidelidad, sigue dispuesto, en su misericordia y en su gracia, sigue dispuesto y tiene la mano tendida, hermano, hacia ti. No le demos la espalda, no nos soltemos de su mano. Hagamos lo que nos dice, leer, escuchar en el internet, así como lo está haciendo ahorita. Un sermón aquí, otro sermón allá, buscar cuáles son los más edificantes, leer a ver si es cierto lo que te está diciendo el individuo que está ahí en la pantalla, ¿verdad? No te vayas en la finta, ¿verdad? Consulta lo que te están diciendo, a ver si está de acuerdo a la palabra, si no, deséchalo. Si tú ves que yo no estoy diciendo algo conforme a la palabra, no vuelvas a ver esta página y ni la recomiendes, mucho menos, ¿verdad? Pero si por el contrario, para ti ha sido edificante, ¿verdad? Compártela, hermano, compártela con otros, quien también pueda estar sufriendo, que también necesite consuelo, que también necesite una luz, ¿verdad? Para caminar en el camino correcto, ese camino que lleva a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Señor Jesucristo, y que quien lo busca sinceramente, el Señor Jesucristo jamás desoye el clamor de una alma, ¿verdad?, que lo busca sinceramente. Oremos. Señor,
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el día de hoy nos has mostrado parte de tu sabiduría. Nos has mostrado que para poder, Señor, seguir tu camino necesitamos creer en ti, tener la certeza de que tú estás ahí, de que nunca nos vas a abandonar, que tú eres más poderoso que nadie, que tú eres nuestro creador, que tú eres el dueño de todo, Señor, y que bajo tu protección, Señor, lo tenemos todo. No nos faltará nada, nada absolutamente, pero tan solo tenemos que tener fe. No debemos dejarla flaquear, debemos agarrarnos de ti y no soltarnos bajo ninguna circunstancia, y menos aún en la tormenta. Así sea, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Jesucristo. Amén, amén, amén. Hermanos, Dios los bendiga. Una muy bendecida semana. Compartan este video si es útil para ustedes, lo puede ser para otra gente, hermano. Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo a la 1 de la tarde, como es costumbre. Y feliz domingo.